Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Folk Normal I Went Magic. El día de hoy estamos con mi prima hermana, Mariana Montes Valencia, y aunque no nos parecemos, tenemos tantas cosas en común en la vida y compartimos tantos años que estoy muy feliz. El orden, por ejemplo, ¿no? De tenernos. El orden, por ejemplo. La estructura, el balance, el equilibrio en la vida. No, pero en realidad estoy muy feliz de tenerte aquí. Mariana es nutrióloga, experta en temas alimenticios y sobre todo, no nada más experta, sino que lo has aplicado en tu vida de una manera increíble y creo que el día de hoy podrás compartirnos muchos tips y cosas que podemos hacer para llevar una vida mucho más equilibrada, ¿no? Es muy interesante este episodio porque amén de que su expertise o de que tu expertise tiene que ver con esto de la alimentación, para nosotros es un punto álgido hoy por hoy en la empresa porque muchos estamos en búsqueda de qué tipo de alimentación seguir. Algunos han caído en diabetes, entonces no saben a quién recurrir, cuál es o qué se considera, sí, qué se considera real de facto una alimentación sana. O sea, tenemos muchísimas lagunas, hay mucha información y mucha que desinforma más que informar. O confunde. O confundir, claro, exactamente. Sí. No, pues. Y aparte, hemos tenido muchos episodios aquí en el podcast de conciencia, de autoconocimiento, de historias que nos mueven, pero lo platicábamos hace rato, creo que la alimentación es parte de nuestro bienestar fundamental, ¿no? O sea, no puedes tener una vida con mucha terapia mental si no haces conciencia de que te estás metiendo a la boca, porque se vuelve un desequilibrio. Porque entonces, todo está conectado, ¿no? Al final tenemos que entendernos a nosotros como un ser completo, que no somos sistemas diferentes, lo mental no está desconectado de lo digestivo, y entonces todo es un balance. Entonces, exacto. Por eso, gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Eso está súper interesante porque la academia, la ciencia y todo este embate nos ha enseñado a ser separatistas en ese sentido, ¿no? O sea, es que las especialidades. Nos hemos vuelto especialistas en todo, ¿no? En todas las áreas, no solo médicas, ¿no? Uh-huh. Eres súper especialista en un área, en otra, y en lo médico ha pasado lo mismo, que en muchas ocasiones es algo muy positivo, ¿no? Vas con el especialista en la uña, en el dedo, el cirujano que te arregla el hombro, el súper especialista, pero la contra de todo eso es que hemos nosotros separado nuestro cuerpo en esas especialidades. Tú tienes un padecimiento, vas con un doctor, el gastro solo se va a fijar en lo suyo, el neurólogo solo se va a fijar en lo suyo, el ortopedista solo en lo suyo. A veces de verdad ignoran que todo está conectado, que a lo mejor el que te mandó el antiinflamatorio no sé qué te va a afectar lo digestivo te va a afectar tu salud mental. Entonces, el volver a entender que somos un todo es uh-huh. algo por donde podemos empezar. Me encanta. Y de nuevo es un retorno al oriente. Qué interesante. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Quisiera decirles que Mariana es mamá de 3 y por ahí creo que podríamos comenzar porque creo que por más que estudiaste nutrición, tu camino se ve interrumpido con el nacimiento de Rodrigo, sí. Que ahorita nos contarás porque toma otro sentido tu carrera, totalmente, ¿no? Totalmente, mira, yo estudié nutrición hace 20 y tantos años, como todas las carreras de nutrición en ese entonces, todos estábamos enfocados en calorías, peso. Si tú tenías un peso saludable, eras una persona saludable. Si acaso te enseñaban la pirámide esta de alimentación o el plato del bien comer para dividir que, bueno, come un poco de carbohidratos, un poco de proteínas. Eso era realmente en lo que nos enfocábamos, uh-huh. ¿no? El trato a los pacientes era eso. Entonces, pues todo el enfoque era muy así. No importaba mucho el origen del alimento. Siempre y cuando fuera un carbohidrato daba igual. Siempre y cuando tú necesitaras 1500 calorías y las cubrías en el día como fuera, estaba bien, uh-huh. ¿no? Entonces, todo ese enfoque, ¿no? Porque hay gente que decía, yo llegué a trabajar con doctores que decían, mira, si tú te comes 1500 calorías de helado, da lo mismo que si te lo comes de carne, verduras, porque son 1500 calorías al final. Entonces, ese enfoque pues se manejó mucho, en algunas personas nutriólogos se sigue manejando, ajá. Pero realmente se ha visto, y yo lo he vivido, que calorías no son las mismas,
¿no? La distribución de los alimentos no es lo más importante. Entonces, en el momento en que, como tú dices, nace Rodrigo, mi primer hijo, hace casi 16 años. Wow. Me topo con pared. Todos mis conocimientos de nutrióloga, la verdad, resultan ser muy limitados, porque empiezo a vivir con él un tema que de inicio yo pienso que no está relacionado, que no tiene nada que ver con alimentación, con nutrición, porque era un tema meramente mental, ¿no? Entonces, pues piensas que con quién hay que ir, con el neurólogo. ¿Qué le diagnosticaron? Mira, Rodrigo, no es que fue un diagnóstico, era demasiado chiquito, me dijeron, en todos los doctores que visité, para tener un diagnóstico oficial. Pero si yo hacía un test de su comportamiento, cubría 19 de 20 puntos de un niño con autismo, ¿no? Ahora entiendo que no nació siendo autista, sino era lo que los gringos llaman autistic-like. Tú imagínate que en los 90s, cuando tú y yo crecimos, 1 de cada 2.500 niños era diagnosticado con autismo. Wow. Hoy en día, en Estados Unidos, 1 de cada 36 niños va a ser diagnosticado con autismo. Algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado y ya ahorita les cuento en cómo vivimos, en el mundo que vivimos tóxico, en la alimentación que tenemos. No es posible esa incidencia en tan pocos años, ¿no? Entonces, yo empecé muy novata, muy primeriza, muy con mis conocimientos muy, muy básicos de nutrición. Yo empecé a ver a mi hijo como alguien que yo tenía que ayudar, pero meramente tenía un desorden neurológico, algo que yo le tenía que ayudar neurológicamente. Fuimos obviamente con neurólogo, el estudio, me dijeron de diferentes tipos de cosas, yo veía que algo no estaba bien, yo en mi lectura y todo decía, pues tiene características de un niño con autismo, y me imaginé que mi camino iba a ser pues de un clásico niño con autismo tratado con medicamento, con terapias, pues como yo pensé que iba a ser un tratamiento así. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Afortunadamente, ¿qué pasa? Entra Rodrigo al kinder y ahí yo sí creo en Dios y creo que Dios te pone en el camino gente que te va a ir ayudando y orientando. Me puso una persona en el camino que simplemente me abrió los ojos a cuestionarme si había un camino o una opción diferente. Y me dijo, ¿no has considerado si Rodrigo tiene intolerancias, alergias, alimentos, que lo haga comportarse de esa manera, que lo haga ser así? O sea, me llevé eso a mi casa, no me quedé quieta y me puse, ahí empezó mi camino, a investigar por todos lados, ¿no? Ver cómo podía estar relacionado lo que estaba comiendo, que era una dieta de un niño normalito, el pan Bimbo tostado, con su lechita, con la gelatinita, o sea, con lo que un niño de 2 años comía. Ver si no podía estar relacionado la alimentación que yo le estaba dando como nutrióloga a mi conocimiento de ese entonces, con que él se estuviera comportando de esta manera o con que él estuviera empezando a tener este comportamiento pues de una persona, de un niño con autismo. ¿Qué comportamientos eran? Mira, o sea, era las clásicas, no te ve a los ojos, no puede establecer una conexión con nadie, no hablaba, caminaba en puntitas, aleteaba, o sea, todas las características de un niño con autismo, porque hoy en día que lo cuento, mucha gente me puede decir, bueno, o sea, igual y ni era. O igual y tú pensabas porque se tardó en hablar. No, era. O sea, eran todas las características. Dijiste que tenías un chorro de un checklist y había tests, ¿no? Que tú bajabas y entonces decía, tu hijo no establece conexión o te ve a los ojos, check. Tu hijo aletea, no sé qué. Tu hijo es rutinario de no poderte ir por otro lugar a la natación. O sea, de otro camino. Tú cumplía con todo, no tolera los ruidos, muchísimas características que tiene un niño autista lo tenía mi hijo. Ok. Entonces empezó ahí el cambiar el enfoque, tu camino de investigación, el cambiar la forma de ver la alimentación, no simplemente como algo que le beneficia a alguien para tener un peso saludable, sino algo que puede cambiarte, incluso imagínate tu sistema neurológico. O sea, es una cosa impactante que ahorita pues mi experiencia fue con mi hijo con autismo, pero se relaciona a Alzheimer, cuántas demencias hay hoy en día, a depresiones, o sea, tantas enfermedades mentales que empezamos a ver. Ahora hay mucho más investigación que hace 15, 16 años que yo estaba en esto, ¿no? Ahora se ve esa conexión clarísima y ya está comprobado
cerebro, sistema digestivo, gut, Ujú. brain, ¿no? De hecho, se dice que incluso el sistema digestivo tiene hasta sus Más propias neuronas, neuronas más neuronas que el cerebro. que el ¿no? mismo cerebro. Y que es nuestro segundo cerebro. Entonces, si tu sistema digestivo no está bien, tú no vas a estar bien mentalmente. Obviamente, hay compositores genéticos, no mis 3 hijos fueron iguales, a los 3 los alimentaba igual, pero sí, hay gente mucho más predispuesta que por supuesto que le va a afectar mucho más esa conexión intestino-cerebro, ¿no? Claro. En tonterías como insomnios, pero cosas graves como depresiones, como esquizofrenias, como tantas cosas. O sea, si la gente estuviera bien, su sistema digestivo, las enfermedades mentales bajarían impresionantemente. Wow. Y ahora dices, ¿qué está arruinando nuestro sistema digestivo? Exacto. ¿Por qué estamos así? Porque ahora nuestro sistema está hecho pedazos por el mundo en el que vivimos. No vivimos en el mismo mundo que vivieron nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Sí, claro. Vivimos en un mundo lleno de toxinas, Así todo lo transgénico. lleno de alimentos industrializados. Todo eso nos vino a dar en la torre, la verdad. Claro. Entonces, bueno. ¿Y cuáles son las primeras decisiones de cambios alimenticios que haces? Ok, entonces, en el momento en que yo hago conciencia que puede tener relación, empieza una esperanza, ¿no? O sea, no sabíamos si iba a funcionar, no sabíamos si esta era realmente la solución, pero me dio una esperanza. Entonces, el protocolo, y ahora es un protocolo universal para niños con autismo y para muchas otras enfermedades, fue volver a lo básico, tener una alimentación limpia, pero básicamente era no toxinas, no químicos, no colorantes, no saborizantes, no endulzantes, nada aditivo a su alimentación. Quitar el gluten. Gluten es esa proteína que tiene el trigo, quitarla por completo, y quitar lácteos. En este caso, en el caso de Rodrigo, era importante quitar azúcares, porque cada uno tiene su porqué, ¿no? Está muy fácil que ustedes entiendan por qué el aditivo, el colorante, esto, pues al final ni es alimento, son químicos en nuestro cerebro que nos pueden afectar. Y que se ha visto que afectan mucho más de lo que creemos. ¿Nos puedes platicar o darnos un ejemplo de qué le dabas de comer? Pues en particular. Sí, suena muy complicado. ¿Qué comía? ¿Agua? ¿Agua natural? ¿Agua, lechuga? No, suena muy complicado, pero si yo te hubiera dicho a ti hace 150 años que le dieras esa alimentación, hubiera sido lo más normal. ¿Sí? Suena complicado para nuestro mundo moderno, que tienes el danonino y tienes todo resuelto industrializado, pero era volver a lo básico. Era proteína, ¿no? De origen natural, pollo, pescado, carne, lo que tú quisieras darle. Ahora, proteína. ¿Orgánico? Mira, siempre de preferencia, o sea, el mundo ideal sería todo orgánico, ¿no? Pero en el camino te vas dando cuenta qué es lo que sí vale la pena, si quieres ahorita lo platicamos, que realmente sea orgánico, ¿no? Porque es lo que más químicos y pesticidas y todo llega a tener, y qué es lo que aguanta, porque no todas las personas tenemos acceso a todo orgánico, ¿no? Sí, claro. Pero en este caso yo le empecé a dar proteína, cereales sin gluten, entonces maíz, arroz, frijoles, bendito México, pues estábamos en este país donde el maíz es el rey, y todo eso podía comer, frutas, verduras, nueces, aguacate, o sea, realmente una alimentación simplemente o sea, está limpia. Rica, sí. Limpia, sí. O sea, podía desayunar huevo con algo de verdura, con un buen pan, no un pan con trigo procesado, con 50 ingredientes como el pan Bimbo, ¿no? Pero un buen pan, una tortilla, un tlacoyo, con aguacate, ¿sí me explico? Entonces, no creas que era, a veces come hasta más rico que los que no comíamos tan estricto. Claro, hasta salivaste. ¿No? Sí. Entonces, bueno, eso fue como empezamos a cruzar los dedos a ver si por ahí era la cosa. Ok. Porque ahora lo digo con mucha seguridad. En ese entonces yo estaba un poco escéptica. Claro. No sabía realmente ¿Qué tanto? O sea, yo había sido formada de una manera en que a mí nunca me enseñaron que la alimentación podía transformar una enfermedad de ese estilo. Sí, o sea, sí diabetes, sí los del colesterol alto, bajárselo, pero ya una cosa más psiquiátrica, neurológica y demás, no sabía yo si iba a funcionar, ¿no? Claro. Si realmente tenía esa relación que yo estaba leyendo que tenía. Entonces empezamos ese camino y Rodrigo, de entrar a un kinder donde me dijeron va a necesitar una maestra sombra, o sea, una maestra que esté con él, que lo acompañe, porque no puede convivir con los otros niños, porque no se puede concentrar, porque, bueno, va a necesitar mucha ayuda. A los
yo creo que 4 meses, me dijeron no la va a necesitar. Wow. A los 4 o 5 meses empezó a decir palabras, una por una, una por una. A los 6 meses podíamos estar en una fiesta infantil que no podíamos estar por los ruidos, por la estimulación, y pude un día aguantar 4 horas en la fiesta infantil. O sea, fue un camino, y te voy a decir que para yo poder decir estamos del otro lado, a lo mejor fueron 3 años. 3 años de constancia, de claro, había terapias, había otro tipo de cosas, pero si la base no hubiera estado correcta, si no hubiéramos transformado de raíz lo que le estaba causando esto, la terapia no hubiera servido de mucho. Por supuesto, claro. Entonces, en el momento en que la base empieza a funcionar, en que el intestino y el cerebro se empiezan a conectar, en el que el problema que tenía de una candidiasis, que es un hongo que todos tenemos, pero que en este tipo de perfiles se exponencia, llega a ser dañino y causa hiperactividad y causa desconcentración. Entonces, en el momento en que todo lo biológico quedó cubierto, la terapia era eficaz. Todo lo que hacemos por él ayudaba, ¿sí me explico? Claro. ¿No? Claro, En la escuela Montessori empezó a ser muy aprovechada. Entonces yo te puedo decir que a los 3 años, o sea, de los 2 años a los 5, fue todos los días, a de repente un día voltear y decir, ya puede, entró a otra escuela donde nunca me cuestionaron si Rodrigo tenía algo. ¿Sí me explico? Nunca me cuestionaron si tiene algún problemita, desconcentración, da lata, nada. Al contrario. Entonces, ha sido todo un camino. Rodrigo se sigue cuidando. Rodrigo sigue llevando una alimentación, o sea, es el que come mejor de todos nosotros, aunque todos como familia buscamos comer bien y todo. Pero fue un parteaguas, la verdad. Claro, totalmente. Ahora, obviamente viene de la mano justo este cambio sistemático familiar, en donde cuando uno tiene que cambiar su alimentación, generalmente pasa mucho en las familias, cuando hay un diabético, pues la despensa pues todos tratan de, hasta por apoyo moral, ¿no? Ajá, entonces, a diferencia de Rodrigo con Bernardo y Loreta, que no tienen este tipo de tema tan neurológico, ajá. ¿Qué beneficios ves en toda la familia? Ok, pues mira, empezó a ser nada más la única preocupación cambiarle la alimentación a Rodrigo para que Rodrigo mejorara, para que Rodrigo tuviera un mejor futuro, todo enfocado así. Ya pasando el tiempo, te das cuenta que esta alimentación, no solo beneficia a este niño con esta enfermedad en específico, nos beneficia a todos en diferentes maneras. A lo mejor mis otros hijos no tenían ese mismo tipo de problema, pero sí, créeme, que les ayuda en dormir bien, en concentrarse mejor, en estar de mejor humor, en estar menos ansiosos. O sea, al final a todos nos acaba beneficiando. Claro. Sí, es decir, a Rodrigo le mitigó, digamos, la sintomatología. Que era muy seria. Y a los otros les volvió exponencial sus capacidades. Sí, exacto, o te vuelve a todos como familia, ¿no? En un estado saludable. Claro. Estamos rodeados de verdad de enfermedades y cada día más de enfermedades autoinmunes causadas por la inflamación de todo lo que comemos, enfermedades hormonales, enfermedades, diabetes, pero también mucha resistencia a la insulina, o sea, muchos tipos de enfermedades que estamos enfocados en la medicina que lo cura y no en la raíz, ¿sí? Y no en la raíz de dónde vienen. Sí. Están viniendo de lo que estamos haciendo, honestamente. Entonces, al entender como que si mi base está correcta, todo lo demás va a estar bien, sí, ¿no? Pues te enfocas mucho en la base. Sí. Te enfocas mucho en de qué estás alimentando. Cuando llegamos a entender que lo que metemos a nuestra boca nos va a formar nuestras células, va a formar todo nuestro sistema día con día. Entonces, ¿te quieres formar de chetos? O sea, ¿o quieres estar formado de una muy buena carne orgánica, de buenas verduras, de buenas grasas? O sea, ¿de qué quieres estar formado? Claro. ¿No? Entonces, todo lo que entra a nuestra boca al final acaba siendo parte de nosotros. Aunque suene muy... No, sí, literal. Yo me quiero regresar un poquito. En este camino que tú emprendiste, ¿te diste cuenta que había muchísima gente con estos padecimientos o algún tipo de investigación que estaba ya haciendo sus pininos en esta relación del cerebro
Mira, sistema te digestivo. voy a decir, tristemente, en la medicina tradicional sigue siendo algo como que tú estás como en una secta, como en tu medicina alternativa, como no está comprobado. A la fecha, si tú vas con muchos neurólogos, te van a decir que no está comprobado nada de la alimentación. Que mejor que se tome este medicamento, que honestamente no sirven de mucho o traen muchísimos efectos secundarios, ¿no? Entonces, en la medicina tradicional todavía falta muchísimo por... No, y porque no conviene. Hay un sistema, bueno, ese es otro tema, ¿no? O sea, hay un sistema económico, o sea, que todo es un negocio. Por supuesto. Entonces, y entre más casos hay, mejor les va a ir. Pues por y por supuesto que conviene tener a toda la población medicada. Enferma y medicada, y entonces comprando toda la comida chatarra, que es una industria enorme. Hasta parece que después... hay una correlación, ¿no? O sea, pues sí hay, estas grandes industrias o sea, que no lo creas. Claro. Que están destinadas a enfermarte para que después entre en inglés le dicen Big Pharma a tratar de componer que nunca componen, ¿no? Una enfermedad, porque solo se van a enfocar en el síntoma. Te duele la panza, o tienes acidez, no voy a ver por qué viene tu acidez, te voy a dar un antiácido nada más. O tienes depresión, te voy a dar un antidepresivo. Y a lo mejor no sabes que esta persona se alimenta de chetos y de coca, y lo que le beneficiaría cambiar su alimentación para sentirse bien. No, pero no está comprobado. Entonces vamos dándole mejor el medicamento que le va a costar un dineral mensual y me va a implicar negocio. Sí. Entonces, la verdad es que cuando lo ves así... Uy, qué fuerte. Sí, yo creo que es importantísimo hacer conciencia del desinterés que existe en los médicos, de realmente indagar por dónde va la cosa, ¿no? Sí, y hay médicos como en todo, de todo tipo, ¿no? Hay médicos muy profesionales, y te voy a decir que en mi experiencia pasado, los médicos donde tuvieron un hijo con este tipo de situaciones, una persona querida, ya no se quedaron en el medicamento y le doy la pastilla. Se pusieron a investigar un poco más. Por supuesto. ¿No? Al final, el doctor que a mí me ayudó muchísimo en el camino de Rodrigo era un otorrino que no tenía nada que ver, que tuvo un hijo con unos problemas de falta de atención y hiperactividad tremendos, y se puso a investigar. Y se puso a ver cómo ayudar a su hijo que no fuera simplemente con un medicamento. Totalmente. Hizo toda su investigación y ahora se dedica mucho más a este tipo de medicina. Sí, ¿no? Y lo mismo con tu caso, ¿no? Sí. O sea, tú también migras tu sistema de alimentación y de sugerir, pues por lo que vives y por lo que has investigado, ¿no? Sí, por supuesto. Me gustaría ir un poquito, o sea, salir como de este tema del caso de Rodrigo en específico y migrarlo voy a hablar como de ahorita, por ejemplo, mi caso, porque yo acabo de ir contigo hace poco, siendo primas y sabiendo todo esto, la verdad es que nunca había como profundizado en el tema, pero me parece muy importante porque yo ahorita estoy en un punto en el que mi cuerpo ya cambió después de 3 hijas. Ya no solo basta con hacer una dieta como para bajar de peso y verme bien, y ya no es mi objetivo. O sea, ya también quiero sentirme mejor. Sí. Y sobre todo con una conciencia de que mi cuerpo funcione mejor y que pueda dormir mejor, descansar, estar más focus, tener más energía. Creo que Pepe es mucho más disciplinado en ese sentido, bajó 30 kilos. 40. 40. Pero o sea, digo, ese no es el tema, porque también puedes hacer las cosas equivocadamente, ¿no? Y bajar de peso porque claro, fumaste en lugar de comer. Por supuesto. Entonces, y además, cuando tienes el foco en donde no debe estar, puedes cometer muchísimos errores. Creo que lo más importante, para mí, es que, por ejemplo, yo veo a mi mamá, que no está tan grande, pero, o sea, perdió toda su masa muscular, están los huesos. Sí. Y es importante establecer hoy por hoy las bases de cómo queremos vernos en un futuro. Es que lo que haces hoy a tus 30, 40, están justo formando las bases de tu vejez, ¿no? La masa muscular que construyas hoy es como una moneda de cambio, estás ahorrando para tu vejez. Si tú no quieres depender de una andadera, de que alguien te levante el papelito, si tú quieres ser independiente, hoy en día tienes que empezar a hacer
buenos hábitos, construir masa muscular, todo pensando en tu vejez, ¿no? Claro. Exacto, sí. Entonces, O sea, porque- no solo por el físico en sí mismo, ¿sabes? O sea, es la cereza del pastel, Claro. más no es el objetivo principal Ujú. por el cual hacemos lo que hacemos, ¿no? Lo que queremos es estar bien de adentro hacia afuera, Totalmente. ¿no? No de afuera hacia adentro. Pero Entonces, hay un chorro de desinformación, un chorro de confusión. ¿Cómo? es que hay mucha información, estamos en la época de tanta información, hay intereses económicos, ¿sí? Entonces sacan la vitamina, el suplemento, el nuevo colágeno, todo, y entonces es abrumador. Hasta para nosotros, nutriólogos, es difícil seguirles Sí. el paso, ¿eh? Claro. Porque llega a ser abrumador todo lo nuevo que sale. Ahora, ¿cuál es mi recomendación ante tanto Sí. que hay, ¿no? Y que tú quieras hacer bien las cosas y no seas un experto en el tema? Son dos cosas para mí principales. Una, fijarte en que tu alimentación, yo siempre les digo a mis hijos, nuestro cuerpo tiene la capacidad de desintoxicarse, pero hasta cierto punto. Si tu alimentación es un 90% correcta, saludable, y un 10% de gustitos, de que llegaste a casa de alguien y es lo Chocolate. único que te ofrecieron, te lo puedes comer, ¿no? Cuando es un desbalance, que te estoy comiendo 40% saludable, 60% no saludable, va a haber, el cuerpo te lo va a cobrar tarde o temprano, ¿no? Entonces, si tú te dedicas a comer y dices, ¿y qué tengo que comer? Sí. Vete como si vivieras hace 100 años en una granja. ¿Qué comerías? Pues comerías comida natural, no comida ultraprocesada, empaquetada, con 25,000 ingredientes, polvos, depende. O sea, irte a lo básico, Sí. volver a lo básico. Si tú tienes de opción, me voy a comer un tlacoyo de frijol con aguacate versus me voy a comer un pedazo de pizza, o sea, nada más de pensar qué es más básico, qué tiene ingredientes más naturales, vete hacia esas opciones, Ok. ¿no? Me Es encantaría, una buena base. me encantaría que nos hables del orden, Ok. porque al final, o sea, yo cuando llegué contigo te dije, es que yo como súper bien. O sea, la verdad es que considero que toda mi vida he comido bastante bien, no me gusta la comida chatarra, no considero que soy una persona que me atasco de azúcar, no tomo refresco, pero a la hora que hablé contigo y vi cómo debe de ser el orden de los alimentos, ahí es cuando todo cambia, porque Es que, vienen sí. los picos de insulina. Ajá. A eso iba. Y es en la parte de come lo más natural posible. Ajá. Y la otra, que ahora se ha visto que es totalmente indispensable, es controlar tu glucosa en sangre y mantener lo que llamamos una curva estable, ¿sí? Ahora en día, como comemos tanta azúcar procesada, tanta azúcar metida en productos que ni nos imaginamos, nos están causando picos constantes de glucosa todo el día. Por ende, hay picos constantes de insulina, esta hormona dedicada a bajar el azúcar. Eso nos está causando resistencia a la insulina, que nos causa inflamación, que nos causa la fabricación de radicales libres que nos envejecen, tantos derivados de no tener una curva de glucosa de insulina estable. Okay. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿No? Entonces ya partimos de la base que hay que comer natural, saludable, lo que puedes preparar en tu cocina, 5 ingredientes, o sea, lo más natural posible. Pero la otra es buscar mantener esa curva de glucosa estable. ¿Qué pasa en los primeros años? Nuestra insulina, pues a la edad de nuestros hijos está, pero con todo, cuando sube tu glucosa, sube tu insulina, la regulas y nada más pasa. La usamos tan seguido, usamos esa insulina tan seguido porque todo el día estamos comiendo cosas que nos elevan la glucosa, que la vamos a agotar. Un día se va a cansar. Un día los receptores de la insulina se van a hacer flojos y esa insulina ya no va a ser suficiente. ¿Sí? Esa es la resistencia a la insulina. Una insulina que ya no es suficiente, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Produce más insulina. Entonces, a la hora que nos llenamos de insulina, la insulina no solo baja el azúcar, inflama, acumula grasa, nos causa radicales libres, entonces nos causa una serie ya como cadena de enfermedades. Wow. Entonces, ¿cuál es la base? Buscar una alimentación y una forma de comer que nos dé una curva estable. Ahora, dirás, ¿cómo tengo que comer para tener esa curva estable? Necesito comer, como tú dices, hay muchas formas, pero hay un orden para comer las cosas, hay cantidades y hay ciertos alimentos que claramente nos van a subir más el azúcar. Entonces, primero que nada es detectar que no sube el azúcar.
no lo sube. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Bueno, ¿Qué es la forma más científica de saberlo es con un glucómetro, Ok. ¿no? ¿El que te pica? Pero hay unos ahora muy modernos que te pones un botoncito aquí y tiene una app y tú vas monitorizando todo el tiempo, monitoreando tu glucosa, cómo va estando. Se recomienda para cierto tipo de gente. Yo no lo usaría para cualquiera. Para gente obsesiva tampoco es tan recomendable. No, o sea, para mí no. O sea, para ti no sería tan recomendable. No, porque te puede causar, ¿no? Ya comí esto, sí me lo subió, no me lo subió. Pero cuando tú quieres detectar algo que no estás pudiendo arreglar en tu cuerpo, si tiene que ver con unos desbalances de glucosa, a lo mejor ponértelo un mes. Nada más como para detectar, híjole, es que yo no sabía que esta catsup, ¿no? Me subía a este nivel el azúcar. O yo pensé que este pan no me lo iba a subir porque era de masa madre. Y entonces ahora me estoy dando cuenta que esto sí me lo sube. O el arroz muy natural también me lo sube. Entonces, a lo mejor para concientizar en cierto tipo de gente, sí es recomendable. Okay. En diabéticos es maravilloso porque pueden tener monitoreado bien su glucosa en prediabéticos, pero no es necesario para todo tipo de gente. ¿Sí? Claro. Ahora, vamos a ver qué es una curva saludable. Si tu glucosa en ayunas, si tú amaneces con una glucosa de 85, que sería lo ideal, de 85 para abajo, ¿no? Una curva estable es que a la hora que tú comas cualquier alimento no suba más de 30 miligramos por decilitro. Entonces, que esa glucosa no se vaya más de 115. Okay. Si tú amaneces en 85 y lo primero que vas a desayunar es un pan tostado con mermelada, un yogur Yoplait endulzado, cosas que parecen saludables, ¿eh? No te estoy hablando que desayunes coca y papitas. Sí, o hasta un yogurt griego de esos que vienen embotellados y que y con dices, granola y griego miel. suena saludable. Suena saludable, la granola y miel, ¿no? Suena saludable. Tú desayunas una cosa así, tu glucosa a lo mejor se va a 140, 150. O frutita. O pura fruta, o un juguito. Se va a un pico, que son los que tenemos que evitar, a un pico de glucosa. Tu páncreas no le va a quedar de otra más que liberar muchísima insulina para poder controlar esa glucosa. Pero ¿qué pasa con esa liberación excesiva de insulina? Pasa el efecto contrario. Llega por esa glucosa y la va a bajar, pero de más. Entonces, tú en el momento en que desayunaste tu croissant, a la hora vas a tener un crash de azúcar, crash de energía, y te vas a sentir agotado el resto de la mañana y muerto de hambre. Porque aparte, tú desayunas un jugo y un croissant, dime si te llenas. A la hora tienes más hambre que si no hubieras desayunado nada. ¿Okay? Porque tienes ese crash de glucosa, ese crash de insulina, y el cuerpo te va a volver a pedir que lo vuelvas a alimentar porque mi glucosa ya está muy baja. ¿Ok? Sí, yo lo he sentido 1000 veces eso. Clarísimo, todo mundo lo sentimos. Y cada día, y con la edad, todavía tenemos que ser más cuidadosos. Sí, porque entonces dices, más. me urge una coquita light. Ajá, para que me levante. Un café porque necesitas energía. Porque sí, necesito energía. O un Red Bull. Pero tú te ocasionaste eso por haber desayunado un desayuno muy energético, con mucho azúcar, con mucho carbohidrato, que te subió tanto el azúcar, que al rato te lo bajó, y entonces estás con una energía bajísima, y otra vez muerto de hambre. Quieres comer todo el día. Eso. Wow. Sí, entonces, nos pasa todo el tiempo en los eventos. Ahora, ¿qué es lo que hay que buscar? El primer alimento de la mañana tiene que ser un alimento bajo en carbohidratos. O sea, primero es saber cuántos carbohidratos puedes comer en el día, lo más bajo posible, y buscar alimentos que no suban mucho esos niveles de azúcar, ¿no? En el momento en que tú conoces esos alimentos, como tú decías hace ratito, el orden importa. Tú te puedes comer el mismo plato de huevo, un pan y una ensalada en orden diferente, y tus niveles de azúcar en sangre van a ser diferentes. Es interesantísimo. Hasta un 40% diferentes. Wow. ¿Tanto? Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú empiezas comiendo, el orden correcto sería las verduras, proteína y grasa, y al final el carbohidrato. Tú haces como una base como en tu estómago que no va a permitir que el carbohidrato se absorba con tanta rapidez. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que tus niveles de azúcar no suban lo mismo que si con tu estómago vacío, que llevas 12 horas sin comer nada, te comes un pedazo de pan, el azúcar se va inmediatamente al cielo. Entonces, cambia muchísimo el orden en el que te comen las cosas. Entonces, regla número 1, ver qué cantidad de carbohidratos, de azúcares estás comiendo.
pero la otra es ver cómo te los estás comiendo. O sea, y jamás al principio. Nunca, y mucho menos en el desayuno, que es tu primer alimento cuando estás rompiendo un ayuno. Sí, que es ¿Sí? lo primero que te llegan a poner enfrente de la charolita del De pan dulce. dulce. Tú llegas al restaurante y ¿qué es lo primero que te ponen? Sí, el pan, pan. Y un juguito, ¿no? Sí. Entonces, tu primer alimento es el jugo de naranja y tu concha, No manches. ¿no? Entonces, ahí de a lo mejor haber amanecido, si bien te va en 85, te subes a 150, ¿no? Y al rato, por más que te comiste el huevo y esto, pues tu azúcar ya está en 150, ¿no? Y va a venir el crush. Ahora, si tú empezaste con huevo, con algo de verdura, con un aguacate, con algo que va a ser una base, y después te echaste media concha, o sea, no te estoy diciendo que la concha es el alimento ideal, pero lo hiciste de una mejor manera, Sí. ¿sí? Donde tu azúcar, en lugar de haberse ido a 150, igual y se va a 120, ¿sí? Y tu crush no va a ser el mismo. Vas a quedar lleno por mucho más tiempo. Pero sí es importante señalar que de todos modos la concha sí te la va a disparar, ¿no? Obviamente. Pero en menos nivel. Okay. Ese es interesantísimo, porque la gente pensaría, bueno, llega el estómago y se revuelve todo, ¿no? Al Sí. final me la va a Sí, disparar. eso decimos todos, ¿no? Todos decimos eso. Sí te la va a disparar más que si no te lo hubieras comido. O sea, si te hubieras comido solo el huevo y la ensalada, se te sube a 90, ¿no? En lugar de 85. Como te comiste la concha, a lo mejor se te va a ir a 110. Pero si te hubieras comido la concha de inicio, se te hubiera ido a 150. Ya, claro. ¿Sí? Entonces, si te la vas a comer, Que sea cómetela, al final. aunque sea al final. Ya. O sea, sí va a hacer diferencia, y más de lo que crees. Claro. Entonces, ese sería como el tip número 1, empezar tu desayuno. Porque, ¿qué pasa? La industria ha hecho que los desayunos sean postres. Sí. ¿Qué comemos? ¿Qué desayunamos? Pan francés. Pan francés, waffles, cereal, yogurt, granola, pan tostado con mermelada, un croissant, ¿no? Pasas al Starbucks y una dona y tu café. O sea, de verdad, hemos adoptado como de los gringos tantas cosas y desayunamos postres, ¿no? Y a tus hijos les das de desayuno un panecito. Y en el momento en que tú desayunas un postre, todo el día vas a tener una montaña rusa de glucosa que te va a causar dolores de cabeza, sueño, baja de energía, te vas a sentir mal el resto del día. O sea, solo con el hecho de desayunar, o sea, ya estás predestinado tu día todo el día a hacer una montaña rusa. Por eso no tenemos energía. Por eso nadie tiene energía. Sí, y entonces tú desayunaste eso en la mañana, a media mañana tienes un crash y dices, me falta café o me falta mi coca, ¿no? Entonces, porque me falta energía, me siento súper down, y entonces es la gente que de repente te dice, tomo 20 tazas de café, o todo el día estoy con mi cafecito, con mi coca. Yo. Pero porque la base de donde viene la energía no le estás arreglando. No estás desayunando lo que debieras estar desayunando. Tus curvas de glucosa, de insulina están hechas un desastre y tienes todo ese desbalance. Ahora, pasa que entonces te empieza a dar como ansiedad, como hambre todo el día. Y dices, no tengo nada que comer, paso al Oxxo y me compro unas galletitas de amaranto, ¿no? ¿Para qué? Porque son saludables. Son saludables. ¿No? Con miel de abeja. O un mix de nueces, pero el que tiene lunetitas. El que tiene lunetitas y el que no está solo horneado, el que tiene aceites, que los aceites son inflamatorios, que nos causan miles de enfermedades, de cánula, de girasol, de maíz, de cártamo, todos esos nos están causando una inflamación a nivel celular tremenda. Entonces vas y te compras el primer snack que te encuentras para que te levante. No es suficiente porque ni comiste muy bien y al rato otra vez tienes ese crash de energía. Entonces estamos con un desbalance tremendo. Ahora, ¿qué hay que hacer para tener esa glucosa estable? Desayunar de una manera correcta. Enfocarnos en nuestra proteína, si se puede verduras, grasas saludables y un poco de carbohidrato que venga al final. ¿Cuáles son las grasas saludables? Grasas saludables, nueces, aceite de oliva, aguacate, ¿sí? Grasas naturales, ¿no? Eso te llena, eso secreta la hormona de saciedad, que hace que estés lleno por más tiempo, no vas a estar buscando. Sí, la proteína es distinto, ¿no? O sea, ponte 300 gramos de pollo y ahí te ves, a ver a qué hora te lo acabas. No, y a ver a qué hora te vuelve a dar hambre. Sí. Está maravilloso, ¿no? En serio. O sea, si tú basas tu alimentación en proteína, en grasas, verduras, tú vas a aguantar toda la mañana, toda la tarde sin estar picoteando. Uh-huh. Pero si tú comes puro carbohidrato, te desayunas 2 platos de cereal, ¿no? Pues a las 11 de la mañana mueres de hambre. Uh-huh. Y vas a ir por un capuchino y un panecito.
¿no? Y al rato te vuelve a dar hambre. Y estamos en un círculo donde nada más estamos subiendo y bajando nuestros niveles de azúcar y provocándonos a largo plazo también muchas enfermedades. O sea, no solo es como te sientas el día de hoy, es lo que estás causando en tu cuerpo. No es posible la diabetes infantil, la diabetes de adulto era antes para los adultos. La diabetes tipo 2, ¿no? Estaba la 1 que era pues algo autoinmune, pues nacías con eso, pero la tipo 2, que era la diabetes de adultos, que les daba gente con mayor peso, de mucho más edad, ahora que les den niños de 9, 10, 11 años. No cambió nuestra genética en 2 décadas, ¿no? Algo estamos haciendo mal con nuestra alimentación. Estamos llevando el cuerpo al extremo de esos niveles de azúcar que suben y bajan, nos estamos acabando nuestra insulina, estamos inflamando al cuerpo y nos estamos causando miles de enfermedades. En este sistema, ¿a qué hora es recomendable desayunar? ¿Y o es permitido el ayuno intermitente o eso está...? Mira, está de moda, no está mal, ayuda a mucha gente a ciertos temas metabólicos, pero más que enfocarnos en a qué hora desayunar o cuántas horas dejar el ayuno, que ya luego es más específico, pero no es lo mismo un hombre que una mujer. La mujer depende de sus ciclos hormonales, qué tanto puede dejar sin comer o no. Pero más que el ayuno y a qué hora empiezo a desayunar es qué le meto a mi cuerpo en el primer momento en que voy a comer. Claro. ¿Sí? O sea, eso es lo más importante en lo que te tienes que enfocar. Bien. Entonces, yo prefiero que desayunes 2 horas después, pero bien. Empezando con proteína, empezando con buenas grasas, empezando con un carbohidrato de muy buena calidad, a que empieces 2 horas antes con un cuernito. ¿Sí me explico? Prefiero que te quedes en ayuno. Claro, ok. ¿No? Lo más importante es qué es lo primero que metes a tu cuerpo. Bien. Entonces, ya teniendo este tip, ¿no? De decir, ¿cuántos carbohidratos? ¿En qué orden me voy a comer las cosas? ¿Qué más podemos hacer para mantener nuestras curvas estables? Totalmente. Puede ser el ejercicio después de comer, puede ayudar muchísimo a que tus niveles de glucosa no suban. Entonces, si tú comes, y esa clásica caminata que luego se hacían los papás de 10 minutos, 15 minutos después de comer algo, ayuda muchísimo. Ayuda a que las curvas de insulina y de glucosa no se suban tanto. Wow. Y ayuda también a la digestión, ¿no? Y más a la digestión, más todo, ¿no? Más pues te mueves y quemas calorías o lo que tú quieras. Pero sí se ha visto el impacto que causa. O sea, hay gente en las oficinas que es consciente, pues está sentado tantas horas que se comen lo que van a comer y de ahí a lo mejor se echan las escaleras de la oficina subida y bajada. Eso va a aplanar mucho más la curva de glucosa que si no hubieran hecho un ejercicio posterior. Mira, está interesante. Entonces, hay muchos tips que se pueden usar para aplanar la curva, ¿ok? Entonces, también, si tú sabes que vas a ir a comer a casa de alguien, el cumpleaños de alguien, vas a comer un pedazo de pastel, por favor no te lo comas con el estómago vacío, ¿sí? No vayas que no has comido hace 4 horas y te eches el pedazo de pastel. Se te va a subir el azúcar muchísimo. Si tú comiste antes carne, ensalada, no sé qué, y después te echas un pedacito de pastel, no se te va a subir, o sea, la curva va a ser mucho más diferente. Sí, Entonces, ¿Qué cosas podemos traer en la bolsa para matar esas crisis de hambre antes de llegar por el pastel? Sí, ahora, qué bueno que lo tocas. No se puede, tú puedes hacer todos los tips del mundo, toda la forma de hacer las cosas. Si tú no tienes estructura y te anticipas a tu día, difícilmente vas a poder llevar una buena alimentación. Es que ese es mi problema. Es que, así como tú has hablado en otros podcasts de la planeación, ¿no? La planeación de mi semana, de mi día, de mi mes, de mi año y qué tengo que hacer para hacerlo funcionar, lo mismo pasa con la alimentación. En esta vida tan acelerada, en vidas tipo la tuya, ¿no? De bomberazos y de cosas así, hay que planear. Sí. No puedes llevar una buena alimentación si no planeas. Claro. Entonces, tú tienes que estar preparada para lo que venga, ¿no? No esperarte a que me dio ya las 3 de la tarde, me muero de hambre, no tengo que comer y me voy a comer lo primero que encuentre, porque te lo vas a comer. Porque claro que te vas a comer las galletas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Anticipar mi día de mañana, ¿cómo va a ser? ¿Voy a poder desayunar en mi casa? Sí, perfecto. ¿Qué voy a desayunar? Siempre tener preparado cosas en tu casa, ¿no? No puedes abrir el refri y que no haya nada y que no tengas opciones. Dices, pues entonces ya no desayuno aquí, desayuno fuera y voy y paso por mi sándwich del Starbucks, ¿no? Entonces, si tú estás preparado, que tu cocina esté preparada con los alimentos que debes de comer, la verdad es que te los vas a comer.
O sea, eres Sí. consciente y te los vas a comer, nada más que si tú no estás anticipada no lo vas a poder hacer. Claro. Entonces, si tú planeas tu día de mañana y dices, mañana desayuno en mi casa, perfecto. Hay huevo, tengo este pan Ezequiel muy bueno, tengo este aguacate, tengo estas nueces, eso es lo que voy a desayunar. Y de ahí, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener chance de comer y ¿dónde? No sé, me voy a llevar. Voy a llevarme algo que comer, ¿sí? Y si no lo usas, no lo usaste, pero si no, tú ya estás preparada. Para gente como tú, sirven los polvos de proteína, o sea, hay calidades y todo, pero sirven como algo, como una opción. ¿Cuál proteína es la que más recomiendas? Mira, hay que buscar proteínas limpias con lo menos agregados de gomas, de saborizantes, de colorantes, también en las proteínas, como todo es mercadotecnia, todo es negocio, tienes que aprender en todos los productos, desde proteínas hasta cualquier otra cosa, a leer los ingredientes, Claro. a leer las etiquetas, qué tiene, ¿no? Ay, sí. Entonces, entre menos ingredientes tenga una proteína, entre mejor origen tenga, va a ser mejor. La Habits es buena opción, aquí en México la encuentras, en Estados Unidos tienes mejores opciones, pero dentro de todo es una buena opción. No es que la proteína te ayude o te cambie, es lo mismo que tú comieras 3 huevos que un scoop de proteína, ¿sí me explico? Pero es una opción más fácil, más a la mano en momentos de emergencia. Sí. Sí, o en gente que hace demasiado ejercicio y no alcanza a comer la proteína suficiente que su cuerpo necesita o que le está pidiendo, los polvos de proteína son útiles, porque a lo mejor no te da para comerte 3 carnes. Claro, totalmente. ¿No? Pero entonces eso es como un complemento a tu alimentación o una opción viable para no agarrar las Oreo del Oxxo, mejor agarro mi scoop de proteína, mucho mejor opción. Bien. Yo no agarro Oreo. Media mañana, media tarde, un scoop de proteína, un puño de nueces, almendras, nueces de la India, es un gran snack. ¿En cuánto tiempo empiezas a ver cambios reales si sigues este régimen? Mira, de energía, de cómo te sientes. Luego, es inmediato, ¿no? Es inmediato, porque si tu curva de estar así, tu curva de glucosa y insulina estar así, de repente está nivelada, en temas de energía, de sueño, de todo, es inmediato. Sí. Tú regulas tu curva y te vas a sentir muchísimo mejor. En otro tipo de temas autoinmunes, neurológicos, que todo, te digo, que está relacionado, sí, todo pasa un poquito más de tiempo. Un proceso más largo. No, pues, o sea, tienes que desinflamar el cuerpo de lo que has llevado años inflamando. Me encanta. Pero al final todo mejora y bastante. Y no es que estemos en contra de los medicamentos, pero sí en contra del medicamento dado por encima o para tapar una base no arreglada. Si tú ya cambiaste tus hábitos, haces ejercicio, tienes una buena alimentación, duermes bien y aún así un medicamento te podría ayudar, tómalo, pero que no sea tu primera opción. Yo creo que la medicina hoy en día está para los eventos agudos, es una maravilla. Te rompiste el brazo, tienes un accidente, necesitas una operación rápida. Un robot y... O sea, sí, es una maravilla. Para la medicina crónica está muy deficiente. ¿Sí? O sea, porque estamos queriendo arreglar lo que no estamos haciendo nosotros de base. Que esa es la industria más fuerte, seguramente, ¿no? Sí. Es lo que más deja. No te deja un evento o un antibiótico para una gripa. Te deja el medicamento a largo plazo. El que no puedes dejar, el Ozempic de hoy en día, es un medicamento que tienes que tomar de por vida y te cuesta $1,000 mensuales. O sea, pero las personas que se lo empiezan a tomar, yo creo que pocos saben que es de por vida. Sí. O pensarías que a lo mejor en lo que bajo, pero al rato te dicen, pues bueno, tú lo dejas de tomar y vuelves a subir igual, te apanicas y lo vas a seguir tomando de por vida. Entonces, la industria que más deja es la de largo plazo, obviamente. Y es lo que más puedes arreglar con buenos hábitos. Qué interesante. Sí. Básicamente se resume en autoconocimiento para ver cómo influyen esos alimentos en ti. Sí. Conciencia de qué te metes a la boca y ¿sabes qué? Y de saber que aunque tú no lo sientas hoy en día, porque estás joven, porque tu genética te favorece, claro que va mermando tu salud, ¿no? Porque a lo mejor dices, a mí el panecito no me hace nada. Sí, hoy en día a lo mejor no lo sientes. A largo plazo, lo sientas o no, va mermando tu salud. Sí. Va acabando tus reservas de insulina, va inflamando tu cuerpo. Y algún día, ¿por qué llegó tal enfermedad? ¿Por qué llegó el Alzheimer? ¿Por qué llegó el Parkinson?
por cosas que llevamos haciendo 30 años. Claro. Sí, pero sí es bien importante estar enterado, tener esta información a la mano, porque como tú dices, o sea, como es tan paulatino, pues estás con un hábito de 30 años y luego Sí. ya te cae la factura. ¿Por qué? Porque lo que no duele, muchas veces no hacemos nada al respecto. Te tiene que doler la muela para que vayas al dentista. ¿Sí? Te tienes que realmente sentir muy mal para que busques otras opciones. O te tiene que no hacer el medicamento para que le busques por otro lado. Al final así estamos cableados. No entendemos tan fácil en cabeza ajena. Sí, A veces totalmente. lo tenemos que vivir desgraciadamente. Pero bueno, si tenemos conciencia, si empezamos a cambiar hábitos, o sea, vamos a tener mucho mejor salud, a sentirnos mucho mejor, a mejorar tantas cosas. Y es un pretexto súper importante de estar súper atento a lo que tu cuerpo también te va diciendo que está bien o no. ¿No? Sí, Porque sí. estamos tan genéricamente instruidos, o sea, que parece que esas recetas son para todo mundo, que este esquema saludable que propone el sistema de salud es lo que debe ser y que es para todos, cuando a final de cuentas en esta experiencia que has vivido con tu niño te das cuenta que pues, es muy particular, es muy personal y es un llamado a poner atención a cómo respondemos a ciertos alimentos, ¿no? Sí, y a no quedarte con la primera respuesta que escuchas. Claro. ¿No? Yo siempre pienso cuando tienes una persona con algún padecimiento de este estilo, en mi caso mi hijo, no te quedes con lo que te dicen los demás. Toma el caso en tus manos. Tú haz tu propia investigación. Tú pregunta por muchos lados, infórmate, para que entonces puedas tomar las mejores decisiones. Poner la vida tu salud o la de tu hijo en manos de un doctor, en manos de una persona, es como, me parece un poco de irresponsabilidad, como que la responsabilidad es nuestra. Sé que es confuso al haber tanta información, ¿no? Y siempre busquen fuentes confiables. O sea, si puedes seguir a miles de nutriólogos, coaches en Instagram, health coach, y el que te va a vender su suplemento. O sea, búscate siempre gente seria, gente que te inspire confianza, que sepas que hay pruebas científicas detrás y no te vayas por cualquier opción, suplemento que te proponen. No hay suplemento alguno que tape una mala base, claro, que tape una mala alimentación. Sí, hay que tener mucho cuidado con todas las modas, con todas las cuentas que existen alrededor de Instagram, TikTok, que a veces suenan súper convincentes y al final pues no hacemos investigación, entonces sí es importante. Y queremos lo milagroso, y queremos el producto que me dé energía, el producto que me baje de peso, el producto que me dé el cuerpo, la cara que estoy viendo en Instagram, claro. Y piensas que con ese suplemento, esa proteína va a cambiar tu vida. No, cambia por una transformación en tu forma de vivir, pero y una constancia. El secreto de todo es el hacerlo todos los días. Sí, claro. No el estar un mes a dieta, no el tomarme tal suplemento un rato, es el todos los días hacer las cosas que debes hacer por tu cuerpo constantemente. Pensando a largo plazo. Pensando a largo plazo siempre, totalmente. Pues qué interesante. Muchísimas gracias, prima. La verdad, creo que esto es una probadita. Nos podrás dejar más información para publicarla y sobre todo libros que te hayan servido. Claro. Información relevante como para entenderla más a fondo, porque creo que esto es simplemente un episodio que te puede sembrar una inquietud de analizar cómo estás haciendo las cosas, ¿no? Exactamente. Para mejorar. Entonces, pues bueno, gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por invitarme. Nos vemos el próximo martes. Compartan este episodio con todas las personas que crean que pueda ser de su utilidad. Muchísimas gracias.